Lo más difícil de un viaje, cuando eres padre, sin duda es el despedirte de tus hijos. Por eso la regla número uno es tener un seguro de viaje. Ahora que si vas a viajar a Europa, es uno de los requisitos para entrar en alguno de sus países. La regla número 2 es dejar a tus mascotas encargadas y todos tus pendientes resueltos en medida de lo posible. Regla número 3. Revisa tus maletas y documentos importantes, visa, pasaporte, boletos digitales e impresos. Viajaremos desde el corazón de México a Aguascalientes para conocer lugares increíbles. Mi nombre es Alan Fernández. Acompáñame en esta aventura y recuerda que soñar es viajar. El día de nuestro vuelo, una tormenta amenazaba con retrasar las salidas, lo cual puede ser un verdadero dolor de cabeza cuando tienes escalas para llegar a tu destino final. Si llegas a perder tu conexión, es posible que debas comprar otro boleto, lo que implica un gasto imprevisto que puede salirse del presupuesto. Por eso, la regla número 4 es llevar suficiente efectivo y tener tarjetas de respaldo para enfrentar cualquier situación sin comprometer tus planes. Nuestro avión despegaría con 2 horas y media de retraso, lo que nos mantuvo inquietos durante todo el trayecto. Teníamos una conexión en el aeropuerto de Ámsterdam con solo 1 hora y 55 minutos para el transbordo, un margen demasiado ajustado considerando el retraso. La posibilidad de perder el siguiente vuelo era alta, a menos de que también sufriera una demora. Sin alternativas inmediatas, solo nos quedaba intentar relajarnos y descansar un poco, aunque la incertidumbre hacía difícil conciliar el sueño. Un vuelo de más de 10 horas puede ser agotador si no estás preparado. Aquí van algunos consejos clave. Elige un buen asiento, ventanilla para dormir, pasillo si necesitas moverte. Usa ropa cómoda, prendas holgadas y una chaqueta ligera. Mantente hidratado, bebe agua y evita el alcohol o cafeína en exceso. Llévate entretenimiento, descarga series, música o lleva un buen libro. Muévete y estira. Camina cada pocas horas para evitar molestias. Empaca un kit de viaje, antifaz, tapones para los oídos, bálsamo labial y toallitas húmedas. Al llegar al aeropuerto de Ámsterdam, encendimos nuestros teléfonos para ubicar nuestra puerta de embarque, descubriendo que estaba en el extremo opuesto del aeropuerto. Nos preparamos para correr, pero una tormenta en París había retrasado nuestro vuelo, dándonos más tiempo. En la zona de migración presentamos pasaporte y documentos necesarios y además se nos solicitó mostrar evidencia de boletos de salida del espacio Schengen para confirmar nuestra estancia temporal. Fuimos entrevistados en pareja brevemente, por lo que respondimos con claridad y seguridad para evitar contratiempos. Tras completar los trámites migratorios, solo nos quedaba cruzar el aeropuerto y abordar nuestro vuelo a Roma. Después de un largo viaje de más de 19 horas, finalmente nuestro avión tocó tierra en Roma. La emoción de haber llegado a la ciudad eterna superaba el cansancio, y mientras el avión rodaba por la pista, ya imaginábamos las calles empedradas, los monumentos históricos y la increíble gastronomía que nos esperaba. Vamos llegando. El bolo. El bolo. Está muy bonito el aeropuerto. Al llegar al aeropuerto, además de baños y algunas tiendas, también encontrarás áreas designadas para fumadores. Solo sigue los letreros que dicen Retiro Bagali para dirigirte a la zona de reclamo de equipaje. Al llegar a las pantallas de información, localiza tu vuelo para saber en qué banda recogerás tu equipaje. Te recomiendo buscarlo por el número de vuelo y el logotipo de tu aerolínea para identificarlo rápidamente. Para llegar del aeropuerto a la ciudad de Roma, tienes varias opciones de transporte, taxi, metro o autobús.
Nosotros optamos por un taxi que nos costó 50 euros para 8 personas, lo que nos salió aproximadamente a 6,50 euros por persona. Mientras el taxi recorría las calles de Roma, nuestros amigos se comunicaban con el anfitrión que nos recibiría en el departamento que habíamos rentado a través de Airbnb meses atrás. Se trataba de un alojamiento de 5 habitaciones con capacidad para 13 personas con un costo aproximado de 14,000 a 15,000 pesos mexicanos, alrededor de 675 euros por noche. Esto significaba que cada huésped pagaría aproximadamente 1,150 pesos o 52 euros por noche. Además, es importante considerar el impuesto turístico, que en nuestro caso fue de 8 euros por persona y se paga al momento de hacer check-in. A pesar de haber llegado alrededor de las 9 de la noche y tomarnos un tiempo en acomodar nuestro equipaje, logramos cenar en un restaurante justo a la vuelta del departamento. La cena para mi esposa y para mí nos costó 14 euros en total, sin contar con el impuesto del cubierto, que es común en los restaurantes de Italia. Para nuestra sorpresa, pasaba de la medianoche y la heladería aún seguía abierta, así que decidimos comprar unos helados de postre. La emoción del primer día en Roma nos mantenía despiertos, así que en lugar de regresar al departamento, caminamos hasta una de las fuentes más emblemáticas de la ciudad, la Barcasia, la icónica barcaza de piedra ubicada en la Plaza España. Un dato interesante sobre la Barcasia es que esta fuente barroca fue diseñada por Pietro Bernini, padre del famoso escultor Gian Lorenzo Bernini, y se construyó entre 1627 y 1629 por encargo del Papa Urbano VIII. Su diseño, que representa una barca semihundida con agua desbordando suavemente, está inspirado en una inundación del río Tíber en 1598, cuando una pequeña embarcación quedó varada en la Plaza España tras el descenso del agua. En esta misma plaza podremos encontrar el obelisco sayustiano. Es una de las muchas piezas egipcias que adornan la ciudad. Aunque imita el estilo de los antiguos obeliscos egipcios, en realidad es una copia romana hecha en la época imperial. Originalmente estaba en los jardines Salustio, de donde toma su nombre, y fue trasladado a su ubicación actual en 1789 por orden del Papa Pío VI. Finalmente llegaba la hora de ir a dormir. Después de un día lleno de emociones y primeras impresiones de Roma, era momento de descansar, ya que al día siguiente nos esperaba una experiencia única, nuestra visita al Vaticano, el corazón espiritual y artístico de la ciudad. Bienvenidos a Roma. Nos despertamos a las 6 de la mañana para aprovechar al máximo el día. Antes de dirigirnos al Vaticano, decidimos hacer una parada en uno de los lugares más icónicos de Roma, la Fontana di Trevi. Si planeas visitar esta impresionante fuente, un consejo clave es llegar muy temprano. Durante el día suele estar abarrotada de turistas, lo que hace difícil disfrutarla con tranquilidad y capturar buenas fotos. A primera hora de la mañana, en cambio, puedes admirar su belleza sin aglomeraciones y vivir la experiencia de lanzar una moneda a sus aguas con la esperanza de volver algún día a Roma. Las 8 de la mañana. No te pases. Un dato interesante sobre la Fontana di Trevi es que según la tradición, si lanzas una moneda de espaldas a la fuente con la mano derecha sobre el hombro izquierdo, garantizarás tu regreso a Roma. Pero hay más. Lanzar 2 monedas significa que encontrarás el amor en la ciudad, y 3 monedas indica que te casarás pronto. Cada día los visitantes arrojan alrededor de 3,000 euros a la fuente. Todo este dinero es recolectado y donado a Caritas, una organización benéfica que ayuda a personas en situación de necesidad en Roma. Junto a la Fontana di Trevi, en su lado derecho, se encuentra una pequeña fuente conocida como la Fuente de los Enamorados. Cuenta la leyenda
que si una pareja bebe agua de esta fuente, su amor será eterno y permanecerán juntos para siempre. Antiguamente era una tradición que los soldados romanos, antes de partir a la guerra, acudieran a esta fuente con sus prometidas para sellar su amor con un último sorbo de agua. Después de tomarnos algunas fotos y lanzar nuestras monedas a la Fontana dei Trevi, seguimos nuestro recorrido rumbo al Vaticano. Nuestro turno recomendaba llegar al punto de encuentro con al menos 25 minutos de anticipación, así que nos aseguramos de salir con tiempo suficiente para no perdernos de esta experiencia única en uno de los lugares más impresionantes del mundo. Aunque hayas comprado un tour con anticipación para entrar al Vaticano, aún tendrás que hacer fila, por lo que es importante estar preparado. Un buen consejo es llevar un paraguas o una gorra para protegerte del sol y agua embotellada para mantenerte hidratado. Un dato importante para entrar al Vaticano es que debe de respetarse un código de vestimenta estricto, especialmente para ingresar a la Basílica de San Pedro y los museos vaticanos, incluida la Capilla Sixtina. Las reglas indican que no se permite el acceso con ropa demasiado corta o reveladora, por lo que deberás evitar shorts muy cortos y faldas por encima de la rodilla, blusas sin mangas o escotes pronunciados. Lo ideal es llevar pantalones largos o faldas midi y cubrir los hombros con una blusa de manga corta o un pañuelo. Si no cumples con el código de vestimenta, es posible que te nieguen la entrada incluso si ya tienes un boleto o un tour reservado, así que es recomendable llevar un chal o suéter ligero en caso de que necesites cubrirte al momento de ingresar. Una vez que pases la zona de seguridad, el recorrido comenzará en uno de los jardines del Vaticano. Aquí los guías aprovecharán para explicarte el significado de la interpretación de las famosas pinturas que encontrarás dentro, especialmente de la Capilla Sixtina. Un dato curioso sobre la Capilla Sixtina es que Miguel Ángel no quería pintarla al principio, cuando el Papa Julio II le encargó la tarea en 1508. Él se consideraba escultor, no pintor, y sospechaba que sus rivales querían verle fracasar. A pesar de sus dudas, aceptó el reto y trabajó durante 4 años pintando gran parte del techo acostado sobre andamios en una postura extremadamente incómoda. Otro detalle interesante es que en la famosa escena de la creación de Adán, Dios y los ángeles están dentro de una figura que tiene la forma exacta de un cerebelo humano, lo que algunos historiadores interpretan como un mensaje oculto sobre la importancia de la inteligencia y el conocimiento. A medida que avanzamos, la arquitectura majestuosa y la solemnidad del lugar nos envuelven, recordándonos que estamos a punto de recorrer siglos de historia y arte. Nos dirigimos hacia el impresionante Patio de la Piña, conocido en italiano como Cortile de la Piña. Al llegar al patio, lo primero que llama nuestra atención es la enorme escultura de bronce en forma de piña que le da nombre a este espacio. Con más de 4 metros de altura, esta antigua obra romana solía adornar una fuente en el panteón antes de ser trasladada aquí. Su presencia combinada con los edificios renacentistas que la rodean crea un ambiente único, donde lo clásico y lo monumental conviven en perfecta armonía. Frente a la imponente estatua de la piña se encuentra otra obra que no pasa desapercibida, la esfera dentro de una esfera, esfera con esfera, una enorme escultura de bronce creada por el artista italiano Armando Pomodoro. Su diseño es intrigante, ya que representa una esfera dorada con una estructura interior fracturada, como si estuviera revelando un mecanismo oculto dentro de otra esfera más grande. Esta obra, además de ser visualmente impactante, tiene un significado profundo. Simboliza la complejidad del mundo moderno y la fragilidad de nuestras estructuras, ya sean sociales o políticas o incluso religiosas. Lo más fascinante es que la esfera puede girar sobre su propio eje, lo que la hace interactiva para los visitantes. Observamos cómo la luz del sol se refleja en su superficie dorada mientras nuestra guía la hace girar suavemente. Su contraste con la piña nos recuerda que el Vaticano combina historia, tradición y arte contemporáneo. Desde aquí, el patio sirve como un descanso antes de explorar los museos vaticanos. Aprovechamos para tomar fotos mientras nuestra guía nos introducía en la historia del Vaticano, aumentando la emoción de lo que está por venir.
video. Es vídeo. Espera con espera. Antes de comenzar, nuestra guía dio tiempo para que los compañeros del tour fueran al baño y nos recordó la importancia de permanecer juntos, ya que era muy fácil perderse en los museos vaticanos. Con nuestro grupo reunido, nos adentramos en el Museo Pío Clementino, una de las secciones más impresionantes. Este museo fue fundado por los papas Clemente XIV y Pío VI en el siglo XVIII. Alberga una colección extraordinaria de esculturas clásicas que han influenciado el arte y la cultura durante siglos. Desde el primer momento quedamos maravillados con la majestuosidad de sus salas, donde cada pasillo es una lección de historia y belleza. Nuestra guía nos anticipa que aquí veremos algunas de las obras más icónicas del arte grecorromano, como el Tíber del Río, el Laconte y sus hijos, y el imponente dorso de Belvedere, esculturas que han inspirado a artistas como Miguel Ángel. Una de las obras que más llamó nuestra atención fue la escultura del Tíber, una representación alegórica del río que atraviesa Roma, una impresionante escultura que data del siglo I a.C. Después de contemplar la escultura del Tíber, nos dirigimos hacia otra de las joyas del museo. El grupo escultórico de Laoconte y sus hijos. Esta obra, que representa al sacerdote troyano Laoconte y sus hijos siendo atacados por serpientes marinas, es una de las esculturas más famosas de la antigüedad y una de las más influyentes en el arte renacentista. Nuestra guía nos contó que esta escultura fue descubierta en 1506 en una viña cerca de la colina del Esquilino en Roma, y que su hallazgo causó tal impacto que el Papa Julio II la adquirió de inmediato para el Vaticano. Miguel Ángel estuvo presente durante su excavación y quedó profundamente impresionado por la intensidad emocional al detalle anatómico de la obra. La expresión de dolor en el rostro de Laconte, la tensión de los músculos de sus hijos y el movimiento dinámico de las serpientes nos deja sin palabras. Es como si la escultura cobrara vida, transmitiendo la tragedia y el sufrimiento de la historia que representa. Después de esta experiencia, continuamos nuestro recorrido hacia la Sala de los Animales. Esta sala, también conocida como el Gabinete de las Máscaras, es un espacio que nos transporta a un mundo lleno de movimiento, donde cada escultura parece cobrar vida ante nuestros ojos. La Sala de los Animales fue creada en el siglo XVIII por el Papa Pío VI, quien encargó a los mejores escultores de la época la tarea de llenar este espacio con representaciones de animales. Al entrar nos encontramos rodeados de una impresionante colección de esculturas de mármol, desde leones y tigres hasta caballos y aves exóticas. Nuestra guía nos explica que estas esculturas no son solo una obra de arte, sino también la representación del conocimiento y fascinación de los antiguos romanos que tenían por el mundo natural. A medida que avanzamos por la sala, nos detenemos ante una escultura de un elefante, cuya imponente presencia nos recuerda la importancia de estos animales en la historia y la cultura de la humanidad. Los elefantes eran considerados como símbolos de sabiduría y fuerza en la antigua Roma, y esta escultura en particular es una de las más antiguas en la colección, datando del siglo II después de Cristo. Nuestra guía nos explica que, a diferencia de otras figuras de esta sala, esta cabeza de un dromedario no forma parte de una escultura completa, sino que es un fragmento que ha sobrevivido al tiempo. Se cree que perteneció a un grupo escultórico más grande, quizás de una escena de caza o una representación exótica traída a Roma para impresionar a la élite de la época. Algo que realmente llama la atención es el suelo del mosaico que adorna esta sala. Cada detalle
Desde los patrones geométricos hasta las representaciones de animales están meticulosamente diseñadas para crear una experiencia visual única. Después de recorrer la sala de los animales, seguimos nuestro camino hasta una de las salas dedicadas a figuras femeninas, un espacio que resalta la elegancia y la influencia de la mujer en el arte clásico. Aquí nos encontramos con una impresionante colección de esculturas de diosas, musas y figuras femeninas de la mitología griega y romana. Muchas de estas piezas son originales de la antigua Grecia y otras copias en mármol por los romanos que reflejan ideales de belleza, sabiduría y poder. Entre ellas destacan la estatua de Afrodita, la diosa del amor y la belleza, así como las representaciones de las 9 musas inspiradas en las artes y la ciencia. Nos detenemos a admirar los detalles de los pliegues en sus túnicas de mármol, los rostros serenos y las posturas llenas de gracia que transmiten una sensación de armonía y perfección. La luz tenue que entra por las ventanas da un aire casi místico a la sala, haciendo que por un momento sintamos que estamos viajando en el tiempo en una época en la que estas figuras representaban el ideal entre lo divino y lo humano. El dorso de Belvedere, una obra incompleta que inspiró a los grandes maestros. A primera vista puede parecer una estatua mutilada, pero su importancia en la historia del arte es incalculable. Esta escultura de mármol, atribuida al escultor Apolonino de Atenas, data del siglo I a.C. y representa el torso musculoso de un héroe o dios, aunque su identidad exacta sigue siendo un misterio. Algunos creen que podría tratarse de Hércules, descansando después de completar sus trabajos. Esta pieza inacabada inspiró a grandes artistas como Miguel Ángel, quien tomó su estructura anatómica para el juicio final en la Capilla Sixtina. Rafael y Bernini también hallaron en ella una fuente de creatividad. Aunque incompleto, el torso de Belvedere sigue siendo un símbolo de fuerza y belleza clásica, demostrando el impacto eterno en el arte antiguo. Al entrar en la sala redonda, nos encontramos con un espacio impresionante que nos recuerda al Panteón de Roma. Su enorme cúpula deja entrar la luz natural, iluminando cada detalle de las esculturas monumentales y mosaicos que la decoran. A nuestro alrededor, las estatuas de dioses y emperadores romanos nos observan con imponencia. La primera escultura que nos recibe es la imponente figura de Antonino Bracci, joven favorito del emperador Adriano. Inmediatamente después nos encontramos ante Deméter, diosa de la agricultura y la fertilidad. Su expresión serena y su vestimenta esculpida con gran detalle refleja su papel como protectora de la tierra. Después de Deméter nos encontramos con la imponente figura de Hércules, fácilmente reconocible por su musculatura y la piel de león que porta sobre su brazo izquierdo, símbolo de su legendaria fuerza. Esta no es una estatua cualquiera, sino el Hércules de Mastay, una escultura de bronce dorado que, según la historia, fue fulminada por un rayo en la antigüedad. Los romanos interpretaron este evento como una señal divina y enterraron la estatua con honores religiosos, como se hacía con los objetos tocados por los dioses. Siglos después, la escultura fue descubierta y ahora resplandece en la sala de la Rotonda del Vaticano con marcas visibles del impacto en su superficie. Un testimonio fascinante de cómo la mitología y la historia pueden entrelazarse en una sola obra de arte. Al bajar la mirada nos encontramos con un impresionante mosaico romano que cubre todo el piso de la rotonda. Este mosaico antiguo fue rescatado de Otricoli, una ciudad romana, y destaca por sus vibrantes colores y la precisión con la que se representan escenas de batallas entre guerreros y criaturas mitológicas. Al levantar la vista, el techo de la sala redonda impresiona por su diseño inspirado en el Panteón de Roma. Su cúpula, con óculo central, permite el paso de la luz natural, resaltando las esculturas y el mosaico del piso. En el centro de la sala destaca una enorme pila de pórfido rojo,
una piedra reservada para emperadores. Con más de 4 metros de diámetro, esta bañera perteneció a Nerón y formó parte de su lujoso palacio Domus Aurea, reflejando el esplendor y la opulencia de la antigua Roma. Al entrar en la sala Croce Greca, nos encontramos en un espacio imponente diseñado en forma de cruz griega, de ahí su nombre. Nos detenemos ante una imponente puerta flanqueada por esculturas egipcias. Estas figuras detalladas en basalto oscuro nos recuerdan la fascinación de Roma por la cultura egipcia, especialmente tras la conquista de Egipto. Aquí, la visita se dirige de inmediato a dos de los sarcófagos más impresionantes del museo, tallados en pórfido rojo. Estas imponentes tumbas pertenecieron a Santa Elena, madre de Constantino, y Santa Constanza, su hija. Bajamos la mirada para admirar el mosaico del piso, donde intrincados patrones geométricos enmarcan el busto de Atenea, reflejando la elegancia y el simbolismo del arte romano. Sala 3, bronce. En esta sala destaca una de las esculturas más impresionantes de la antigüedad, el Marti di Todi, una estatua votiva de finales del siglo V a.C. Representa a un guerrero con armadura en actitud solemne, probablemente ofreciendo una libación a los dioses. Lo que hace aún más especial a esta obra es la inscripción en una lengua umbra sobre su coraza, Ahal Trututus Dnum Debe, un testimonio de las antiguas lenguas itálicas que precedieron al latín. Sala 4, de la Pietre. Aquí nos encontramos rodeados de sarcófagos de piedra y fragmentos arquitectónicos tallados con escenas de la vida y creencias de civilizaciones antiguas. Uno de los más impactantes es el sarcófago de Beltur Bipiniana, fechado en el 310 a.C., una pieza que habla de las creencias funerarias etruscas y su visión del más allá. Al entrar en la Galería del Candelabri, nos encontramos en un pasillo majestuoso donde la luz natural resalta la riqueza de los colores y detalles. Esta galería, que debe su nombre a los importantes candelabros de mármol que adornan su recorrido, es un despliegue de arte clásico y refinamiento arquitectónico. El techo, ricamente decorado con frescos, añade aún más esplendor al recorrido, creando un efecto casi teatral que nos envuelve en la majestuosidad de esta parte del museo. Artemisa de Éfeso, una diosa con una imagen muy distinta a la clásica diosa cazadora de la mitología griega. Esta escultura es una representación de la gran diosa madre venerada en la ciudad de Éfeso, en Asia Menor. A diferencia de la Artemisa tradicional con arco y flechas, aquí la vemos con un elaborado vestido cubierto de animales y símbolos de fertilidad. Lo más llamativo son los múltiples bultos en su pecho que han sido interpretados como senos, huevos o incluso bolsas de toros, símbolos de abundancia y de poder creador. Dividida en 6 secciones, aquí se exhiben esculturas de mármol, relieves y columnas que datan de la antigua Roma y Grecia. Los candelabros, algunos casi de 3 metros de altura, no solo eran elementos decorativos, sino un símbolo de lujo y de poder. Entre las piezas más llamativas encontramos figuras mitológicas, dioses y emperadores esculpidos con una precisión impresionante. Mientras avanzamos por la galería de los candelabros, es imposible no notar el impresionante escudo papal incrustado en el suelo. Elaborado con mármoles de distintos colores, este escudo es un símbolo del poder y la autoridad del Papa en la época que se decoró la galería. Cada detalle de su diseño tiene un significado. Las llaves cruzadas representan el acceso al reino de los cielos, mientras que la tierra papal simboliza la soberanía espiritual y terrenal del pontífice. El trabajo de incrustación en mármol, conocido como optus sectile, es una técnica
que los artesanos renacentistas heredaron de la antigua Roma, logrando un nivel de detalle impresionante. Este escudo no solo adorna la galería, sino que también recuerda a los visitantes que están en un espacio profundamente ligado a la historia del Vaticano y a la Iglesia Católica. Al avanzar por la galería degli Grassi, nos encontramos rodeados de impresionantes tapices flamencos del siglo XIV, tejidos en los prestigiosos talleres de Pieter van Halst, en Bruselas. Estas magníficas piezas fueron diseñadas a partir de bocetos realizados por los discípulos de Rafael y representan escenas de la vida de Cristo y episodios de la historia papal. Lo más impresionante de estos tapices es su efecto óptico. Al caminar frente a la escena de la resurrección de Cristo, notamos cómo la mirada de Jesús parece seguirnos, un ingenioso juego de perspectiva que nos deja asombrados. Además del virtuosismo artístico, estos tapices reflejan el poder y la influencia del Vaticano en la época. No solo son obras maestras de arte textil, sino también testigos de una época en la que el arte servía como medio de comunicación y devoción. Aunque parece estar decorado con relieves y molduras talladas, el techo en realidad es una obra maestra de la pintura en perspectiva. Se trata de un magnífico ejemplo de trompe-l'œil, una técnica que crea la ilusión de volumen y profundidad en una superficie plana. Al entrar en la sala de los mapas, quedamos impresionados por la inmensidad de este pasillo de casi 120 metros de largo. A ambos lados de los muros están decorados con 40 mapas monumentales pintados entre 1580 y 1585 bajo la dirección de Ignacio Danti, un monje y cartógrafo dominico. Cada mapa representa diferentes regiones de Italia, desde los Alpes hasta Sicilia, con un nivel de detalle sorprendente para su época. Lo más fascinante es que estos mapas no solo muestran la geografía del siglo XIV, sino que también fortalezas, ciudades y eventos históricos que reflejan la grandeza del territorio bajo el dominio papal. Sobre nuestras cabezas, el techo ricamente decorado al estilo barroco refuerza la sensación de estar en una galería de conocimiento donde el arte, ciencia y poder se entrelazan. La luz natural que entra por las ventanas hace que los colores dorados y azules resplandezcan, dándole a la sala una atmósfera casi mágica. Nos detenemos en una de las ventanas de la galería y nuestra guía nos señala un punto de gran importancia. Desde aquí podemos ver la residencia actual del Papa en la Casa Santa Marta, dentro del Vaticano. Un recordatorio de que, aunque estemos rodeados de historia, la vida y la tradición de la Iglesia siguen en constante evolución. La Sala de la Inmaculada fue creada para conmemorar la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. Para celebrar este acontecimiento, el pontífice eligió una amplia sala adyacente a la estancia de Rafael y encargó su decoración al pintor italiano Francesco Podesti, plasmando en sus frescos diversos episodios relacionados con la Inmaculada Concepción. La escena central, titulada Proclamación del Dogma de la Inmaculada Concepción, destaca por su complejidad compositiva y la representación detallada de numerosas figuras con el Papa Pío IX en el centro.
Finalmente, llegamos a uno de los espacios más esperados de nuestra visita, la Capilla Sixtina, una de las mayores joyas del arte universal y el corazón espiritual del Vaticano. Al cruzar las puertas, quedamos maravillados por la inmensidad del detalle de los frescos que cubren el techo y la pared del altar. Estas obras maestras fueron creadas por Miguel Ángel, el techo entre 1508 y 1512, y luego entre 1536 y 1541, la monumental escena del Juicio Final. El techo de la Capilla Sixtina está dividido en 9 escenas del Génesis, destacando el más famoso fresco de la creación de Adán, donde Dios y Adán casi tocan sus dedos, en un gesto que simboliza el aliento de la vida. La decisión de Miguel Ángel de que los dedos no se tocaran generó múltiples interpretaciones. Algunos creen que el pequeño espacio representa la brecha entre lo divino y lo humano, simbolizando la chispa de la vida que aún no ha sido transferida por completo. Otros sugieren que es un mensaje sobre el libre albedrío. Dios ofrece la vida, pero es el hombre quien debe extender su dedo para recibirla. También hay quienes interpretan este gesto como una metáfora de la energía, la creación y la conexión entre Dios y la humanidad. Ese pequeño vacío genera una tensión visual que hace aún más impactante la escena, como si en cualquier momento los dedos fueran a tocarse y dar inicio a la existencia de la humanidad. En la pared del altar, el juicio final muestra una escena poderosa y dramática donde Cristo, rodeado de santos y ángeles, juzga a las almas. Regresa para juzgar a vivos y a muertos. En el centro vemos a Cristo como juez supremo, rodeado de santos y mártires que muestran sus instrumentos de martirio. A su lado, la Virgen María parece replegarse con humildad. Entre el caos y la majestuosidad de la escena, destacan los ángeles del Apocalipsis, figuras imponentes que anuncian el destino de las almas con sus trompetas. Inspirados en el relato del libro del Apocalipsis, estos ángeles señalan el momento en el que el tiempo se agota y la humanidad enfrenta su juicio final. Algunos tocan sus instrumentos con fuerza, mientras que otros sostienen el libro de la vida, donde están escritos los nombres de los salvados y los condenados. En la parte inferior, un infierno desgarrador donde las almas caen sin esperanza, atrapadas por demonios grotescos que las arrastran al castigo eterno. Una de las figuras más impactantes es Caronte, el barquero del inframundo de la mitología griega, quien con su remo golpea a los condenados y los empuja hacia su destino en el Averno. Cerca de él, Minos, juez del infierno, aparece con un rostro distorsionado y una serpiente enroscada en su cuerpo, un detalle que, según la historia, Miguel Ángel pintó como una burla hacia un crítico de su obra. En contraste, los justos ascienden con la ayuda de los ángeles, aferrándose con desesperación a la esperanza de la salvación. En la parte superior, los bienaventurados alcanzan la luz divina, dejando atrás el sufrimiento terrenal. El juicio final de Miguel Ángel nos recuerda lo efímero de la vida, el peso de nuestras acciones y la incertidumbre de nuestro destino. Al final, la pregunta que deja en el aire es inevitable. ¿Seremos capaces de elevarnos hacia la luz o quedaremos atrapados en la oscuridad? Durante unos instantes, el silencio nos envuelve, como si cada uno de nosotros procesara el impacto de estas imágenes. Respiramos profundo y continuamos nuestro recorrido. Ahora nos dirigimos al corazón del Vaticano, la imponente Basílica de San Pedro. Este no solo es un templo, sino el epicentro del catolicismo en una de las iglesias más grandiosas del mundo. A medida que avanzamos, el ambiente cambia. Pasamos de la intensidad del juicio final a la solemnidad de un espacio donde la fe, la historia y la arquitectura se unen en perfecta armonía. Es imposible no quedar impresionado por la inmensidad de este lugar. Nuestra mirada se eleva automáticamente hacia una gigantesca cúpula diseñada por Miguel Ángel, cuya imponente estructura parece desafiar la gravedad. La luz que entra a través de sus ventanas ilumina suavemente el interior,
resaltando los detalles dorados y las impresionantes decoraciones que cubren cada rincón. A medida que avanzamos, descubrimos obras maestras que han marcado la historia del arte. Justo a la derecha, protegida tras un vidrio, encontramos la Piedad de Miguel Ángel, una escultura que transmite una profunda serenidad y dolor al mismo tiempo. María sostiene el cuerpo de Cristo con una delicadeza impresionante, una obra que Miguel Ángel esculpió cuando tenía apenas 24 años. El recorrido nos lleva hasta el Baldacchino de Bernini, una estructura de bronce de 29 metros de altura que se alza sobre el altar mayor. Sus columnas retorcidas, inspiradas en el templo de Salomón, simbolizan la conexión entre el cielo y la tierra. Debajo de este altar, en la cripta, se encuentra la tumba de San Pedro, el primer papa, y la razón por la cual esta basílica se encuentra en este sitio. A cada paso sentimos la grandeza de la historia y la fe plasmada en cada escultura, en cada mosaico y en cada rincón de este templo sagrado. Aquí, en el corazón del Vaticano, comprendemos por qué la Basílica de San Pedro no es solo un monumento, sino un símbolo eterno de espiritualidad y arte. Al salir de la Basílica de San Pedro, echamos un vistazo a la majestuosidad de su cúpula y a la inmensidad de la Plaza de San Pedro, donde millones de peregrinos han pisado antes que nosotros. Nuestro recorrido por el Vaticano llega a su fin, pero lo que nos llevamos va más allá de las imágenes y la arquitectura. Hemos caminado entre historia, arte y espiritualidad, contemplando algunas de las obras más sublimes que la humanidad ha creado.